Muy bien, seguimos aquí en Pulso Informativo y ahora, como todos los días viernes a las 11:30, estamos ya en Consulta y lógicamente con la presencia del exministro de Salud, el doctor Víctor Zamora. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rodolfo? Muchísimas gracias nuevamente por tenerme en tu espacio. Es la quinta, sí, claro, el quinto programa de este mes y lamentablemente en esta oportunidad tenemos que iniciarlo sumándome al saludo que has hecho a la familia, a los amigos, a los colegas del excongresista Nano Guerra García, ¿no?, a quien tuve la oportunidad de conocer varias etapas de su vida política y a los cuales les hago llegar mis condolencias. Nano Guerra García fallece en condiciones todavía que están por esclarecerse, pero de lo que sabemos es que básicamente fallece por carencia de sistema de salud. Probablemente haya tenido algunas condiciones que hayan precipitado la situación en la que se encontró buscando un servicio de salud que atendiera su urgencia y como miles de peruanos acudió a un establecimiento que no le pudo brindar la atención que él requería para atender su urgente necesidad. El parte médico, dice el doctor Zamora, que a las 11:35 de la noche él sufre el desvanecimiento, estaba en una casa de amigos allá en Arequipa y entonces lo llevan a Punta de Bombón, que es un centro de salud, y no había médicos y entonces lo tuvieron que llevar al Hospital 2 de Mollendo de Salud. Lamentablemente allí el médico Franklin Gamero Bellido solo certificó su deceso con diagnóstico presuntivo de probable infarto. Efectivamente, lo que pasa, vamos a describir un poquito, el centro de salud Punta de Bombón es un centro de salud tipo 3, que tiene un horario hasta las 8 de la noche. Es un centro de salud como tipo 3, debería tener un médico y tengo entendido que tiene un médico de atención durante la mañana y la tarde. Lamentablemente... disculpe la ignorancia, sí. Tipo 3 dentro del primer nivel de atención. El primer nivel de atención tiene cuatro niveles, así es, ¿cierto? El primer nivel, el 1-1, es el que se conoce como puesto de salud, no necesariamente tiene médico. El 1-2 ya tiene la presencia de un médico. El 1-3 ya es un poquito de mayor complejidad. Dos o más médicos. Y el nivel 4 ya es capaz de hacer algunos procedimientos diagnósticos como ecografía, radiografía, atención de parto regular, ¿no es cierto? ¿Punta de Bombón es de qué? 1-3. 1-3. O sea, tiene varios profesionales médicos y varios equipos. Por lo menos en el papel. Por lo menos en el papel todavía no tengo certeza de cuántos profesionales existen. Sin embargo, hay otro problema, que tiene un horario determinado donde esos médicos estuviesen presentes. Es hasta las 8 de la noche, se llama horario de 12 horas. ¿Eso está en el papel también? Eso también está en el papel. De hecho, no debería ser ya a estas alturas así. ¿Por qué? Porque en el año 2020, a raíz de la pandemia, el que habla firmó la resolución ministerial 391 ¿Qué dice esa del resolución? 2020 para iniciar el proceso de cambio de esos horarios a horarios extendidos, de 12 a 24 horas, que permitiese incorporar profesionales en esos horarios extraordinarios. Lo segundo es la creación de las redes integradas. Es muy probable que Punta de Bombón tuviera como punto de referencia el Hospital de Mollendo para emergencia de estas características, pero no sabemos cómo funciona esto que nosotros tenemos dificultades de entender, pero que en la vida real se nos presenta como barrera. Entramos por el Ministerio de Salud, pero no nos pueden llevar al hospital más cercano para una atención regular porque es de e-salud. Nosotros tenemos varios subsistemas que no conversan entre sí. Para una emergencia no funciona así. Debió ser llevado al Hospital de Mollendo a través del SAMU. Es lamentable que esto haya sucedido, pero vivimos en carne propia un tercer elemento, en el caso del excongresista. Lo vimos la semana pasada. Una persona que tiene por lo menos 2 seguros. El seguro de e-salud, que le brinda el Congreso de la República por ser congresista, por ser trabajador formal, y un seguro privado que también le compra el Congreso de la República a todos los congresistas, que estando asegurado en 2 subsistemas, no puede ejercer su aseguramiento por falta de servicio, que es lo que nos ha pasado a muchísimos, que teniendo un seguro,
no podemos utilizarlo porque no hay médico, el equipo está malogrado, no hay ambulancia y lamentablemente en este caso se refleja gráficamente las fallas de nuestro sistema de salud. Muy bien. Este asunto lo vamos a tratar incluso con, no tanto el caso de Nano Guerra, sino la falta de atención, la falta de médicos y cómo está el primer nivel de atención con la colega Maite Siriaco Ruiz. Ella es periodista del diario El Comercio, de data del diario El Comercio, ¿verdad? Efectivamente, hemos invitado a la señora Siriaco porque ha sucedido un evento verdaderamente que tenemos que resaltar. Que el diario El Comercio, en su primera página, haya puesto las cifras que todos sabemos, todos los especialistas en salud, pero las haya mostrado de manera tan descarnada. La situación de abandono en la que está el sistema de salud, especialmente en el primer nivel, por años. Recordará, Rodolfo, que una de las críticas que se me hizo como ministro de Salud es que yo hubiese cerrado el sistema de salud. Bueno, si hoy día tuvimos una pandemia nuevamente, va a encontrar el primer nivel de atención en el mismo estado de abandono, sin médicos, equipos, infraestructura, como me tocó a mí y a otros ministros enfrentar. No hemos aprendido nada, no hemos aprendido nada o no empezamos si hemos aprendido algo, a cambiar nuestra historia en el sistema de salud. Y lo digo con pesar, Rodolfo, porque esta semana, por ejemplo, el día de hoy, el ministro acaba de anunciar la pérdida de 34.000, el dar de baja 34.000 dosis de vacuna bivalente por una fractura en la cadena de frío que debería mantenerlas sanas y seguras para que lleguen a nuestros ojos. ¿Dónde ha ocurrido eso? Eso ha ocurrido en el Centro Nacional de Recursos Estratégicos de Salud, CENARES. Yo me imagino que este es el precio que tenemos que pagar los peruanos y peruanas, porque en esta gestión ministerial se han hecho 4 cambios de la dirección de CENARES. Cuando se cambia la dirección de una organización, sufren fallas y fracturas en la conducción. Entonces, ahí están las consecuencias. He aquí algunas de las consecuencias, como lo pongo como hipótesis de trabajo y con muy pocas probabilidades creo de equivocarme, porque esta situación no debería volver a repetirse y los responsables deberían pagar el precio que esto significa en términos políticos y en términos administrativos. Otro elemento es la baja ejecución del sistema de salud nacional y regional de los fondos que se le asigna para prepararnos para el fenómeno del niño. Hoy día he conversado con algunas personas en Piura, en la cual se señala, por ejemplo, en junio de este año a Piura se le asignó 12 millones de soles para prepararse, no para prepararse para el fenómeno del niño, para responder a lo que ellos estaban viviendo en esos momentos frente al Yaco. Han ejecutado 7% de esos fondos. Y el Ministerio de Salud, de cerca de 70 millones de soles asignados, ha ejecutado la 10ª parte de esos fondos para preparar. Eso se hizo para preparación. Esta semana, el Ministerio de Salud ha aprobado el plan de preparación, fines de septiembre. Bueno, se ha aprobado el plan de preparación y se le ha asignado 100 millones de soles, 102 millones de soles. Pero viendo la letra pequeña, revisando el documento, dice que el plan de preparación es 2023-2024. ¿Cuánto se le ha asignado para este año? En forma efectiva, 1.300.000 soles. Para inicios del próximo año, 1.300.000 soles. Quedando 102 millones de soles para el 2024 pendientes de ser aprobado como crédito adicional. O sea, en realidad, Rodolfo, creo que no se están tomando las cosas en la magnitud como la que estamos viviendo. No solamente por las lecciones que la pandemia nos ha dejado y que deberíamos aquilatarlas para cambiar nuestra historia, sino para el problema que estamos ya enfrentando y para el cual estamos muy tarde en nuestra preparación. Muy bien. No es el único sector, el de salud,
que tiene estos problemas de falta de gestión. ¿Qué podría estar ocurriendo? Usted no es sociólogo, no es psicólogo ni psiquiatra, pero algo tiene que estar ocurriendo en la mente de quienes manejan el Estado. Bueno, yo creo que no existe... O sea, es falta de gestión, falta de voluntad política, falta de... o no están preparados, no tienen el nivel de preparación como para enfrentar los problemas. Bueno, yo creo que es una mezcla de varias cosas, ¿no? Uno, primero, una fractura en la gestión por un altísimo nivel de rotación en los cuerpos directivos. Solo en el Ministerio de Salud ya se lleva una contabilidad de más de 100 directores generales que han sido reemplazados. Eso no estaría mal si es que los que llegan aceleran y se puede notar un cambio profundo. Lamentablemente eso no se está notando. En segundo lugar está la debilidad del liderazgo. O sea, el ministro de Salud o ministra de Salud o cualquiera que ejerce ese cargo en este momento, o la presidencia ejecutiva de Salud, carga sobre sus hombros la profunda deslegitimación del gobierno en general. El contexto político. El contexto político limita profundamente la capacidad para que ellos puedan ejercer liderazgo alguno, sumado a los problemas de gestión. Y tercero, muchos de esos funcionarios efectivamente no tienen la experiencia o la formación para poder enfrentar problemas complejos como los que estamos viviendo. En suma, yo creo que, y algunas muestras creo que hay de frivolidad. Lo digo por el hecho de que hay funcionarios como el viceministro de Salud que ha estado de viaje la semana pasada en Nueva York, y luego el otro viceministerio también va a salir de viaje la próxima semana. Por más importantes que sean las reuniones internacionales, que hay que valorarlas, yo creo que la situación del país y la situación que estamos enfrentando cotidianamente debería hacer reflexionar al ministro de Salud y a su entorno, incluso a los propios viceministros, decir, no es el momento, porque hay otras urgencias que enfrentar. Es una mala costumbre. Me parece que con el problema del dengue también a la ministra de Salud de ese momento se le ocurrió viajar. Efectivamente. Vivíamos un terrible problema en el norte del país, llegando a ser uno de los países con mayor mortalidad con dengue y una transmisibilidad de esa enfermedad feroz, nunca antes vista en los últimos 30 años, de haber abarcado casi todo el país, y la ministra sale de viaje para una reunión que no tenía ninguna relevancia, por más importancia que en el contexto internacional fuese el caso. Ella es la misma que dijo que en 15 días se acababa el dengue. Efectivamente, también, ¿no? Dando muestras evidentes de su falta de conocimiento acerca del tema, ¿no? Bueno, hay un tema. Esta semana el doctor Linares, presidente ejecutivo de Salud, dijo, jactándose, nos pareció una buena noticia, que hay un aplicativo de salud para sacar citas y revisar los exámenes médicos y que esto va a evitar las colas. Mire, a mí me causó un poco, digamos, yo recordé una vez cuando yo trabajaba en el Ministerio de Salud, fui invitado a un hospital y me dijeron, ya no hay colas. Hemos desarrollado un sistema que ya ha hecho desaparecer las colas de nuestro hospital. Bueno, era una cosa inverosímil, ¿no? Fuimos a ver si efectivamente las colas habían desaparecido. Y efectivamente, no había colas en las afueras del hospital. A todos los habían hecho sentar en el auditorio del hospital a esperar su cita. Espero que este no sea el caso. Qué bueno que hay un aplicativo que evite que las personas gasten de bolsillo para una incierta, o para probar fortuna, si le van a dar una cita o no le van a dar una cita. Qué bueno que existe el aplicativo. Pero todos somos conscientes de que nuestro sistema de salud no puede, por su propia capacidad, atender toda la demanda existente. Una más, antes que se nos acabe el minuto. La Contraloría, tras Cuernos Palos, ha alertado la carencia de psicólogos en los colegios. Más del 50% cumple funciones administrativas. Bueno, eso lo podríamos decir no solo de psicólogos, sino de todo el personal de salud que está carente, ausente, y a lo cual se le quiere sumar mecanismos como la ley que analizamos en nuestro programa anterior, una ley del servicio rural, ¿no?, que afectaría probablemente no solamente a médicos, enfermeras, también hay psicólogos y hay odontólogos y hay otras profesiones que haciendo su servicio rural llegan a las zonas más lejanas.
pero ciertamente la ausencia de psicólogos es un tema que hay que tratar probablemente en este programa en el futuro. Muy bien, vamos a ir a una brevísima pausa y luego regresamos, como ya lo habíamos anunciado, con la colega Maite Siriaco Ruiz del diario El Comercio a propósito de la situación de salud y la ausencia a partir de eso de médicos en los hospitales. Regresamos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo y estamos en nuestro bloque en consulta. Yo no sé si la cámara nos puede ayudar en fijar esta carátula del diario El Comercio de hace algunos días, ahí lo tenemos en pantalla, y que motivó que en consulta convocara el día de hoy nada menos que a la colega Siriaco. Nos acompaña Maite Siriaco Ruiz, colega del diario El Comercio. Maite, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. La razón de la entrevista es por qué, doctor Zamora. Bueno, el informe que ha sacado el diario El Comercio ha tenido un enorme impacto, especialmente en la comunidad especializada de la salud, que ha tenido dos reacciones. Una diciendo, bueno, esos son datos ya hartamente conocidos, eso no es una noticia. Sin embargo, otro grupo le da la absoluta bienvenida porque nunca antes un diario de tal importancia, un medio de tal influencia, resalta la situación en que se encuentran nuestros establecimientos de salud. ¿Qué motivó esta investigación? Que además debo felicitar por su pulcritud y la forma tan didáctica en que presenta los datos. El sistema de salud, especialmente el primer nivel de atención, lleva años abandonado y ese data, la unidad de datos del diario El Comercio, tiene un especial interés en poder exponer este tipo de información y hacerlo precisamente como usted comenta, de una forma muy didáctica, de una forma que tenga un nivel de alcance además grande, para que podamos mostrar lo que está sucediendo y lo que vive día a día muchas personas. No es solo el tema de exponer esta data, sino también de ir y cruzar esta información con los casos, ¿no? Y poder humanizar esta data, que es algo que hicimos. Nosotros, además de la data que pudimos sacar actualizada hasta el 2023, hasta septiembre del 2023, de hecho, también salimos a campo y verificamos que esta información era correcta, que todo lo que estábamos mencionando estaba sucediendo en ese momento. Pudimos ir a Villa María del Triunfo, pudimos ir a San Juan de Miraflores, a los puestos de salud y verificar que de hecho, en todas las entradas, ¿no? Habían carteles que decían, no hay médicos, A ver, no hay citas. Pero aunque hubiesen encontrado una situación distinta, digamos, y no es solamente, hay un sesgo hacia los médicos, pero es en general, ¿no? La ausencia de profesionales de la salud o trabajadores de la salud.
Pero estos profesionales podrían eventualmente estar presentes, ¿no? Como está en la mitad del país, hay médicos. Pero no sé si ustedes planean presentar una información adicional sobre las condiciones en las cuales trabajan. Yo mencionaba, por ejemplo, que una tercera parte de los establecimientos de salud de primer nivel no tienen agua potable o no tienen conexión a internet. O, y lo señalas en tu informe, cerca del 95% sus condiciones de infraestructura son deficitarias. Claro, lo que pretendemos es, y este es el inicio, hacer una investigación desarrollada, por eso digo exponer en sí, toda la data del primer sistema, del primer nivel, perdón, de atención, y no solo del Ministerio de Salud, también de eSalud y de los diferentes sistemas en los que está fragmentado nuestro sistema de salud, que sabemos que son muchos. ¿Por qué es importante? Porque, como usted menciona, no solo es un tema de falta de personal de salud en general, y ahí incluimos psicólogos, nutricionistas, pediatras, especialidades. Algo que nos muestra la data es que, por ejemplo, en el primer nivel tenemos alrededor de unos 450 especialistas, los demás son médicos generales, o sea, ni siquiera tenemos especialistas, para más de 8.000 establecimientos de salud, ¿no? Entre puestos, postas. Pero además, y también lo mencionamos para desarrollarlo después, claro, que tenemos falta de medicamentos en las farmacias. Y eso, ¿a qué conlleva? A que las personas tengan que tener un gasto de bolsillo, ¿no? Luego, ¿a dónde van? A boticas, a farmacias privadas. Si es que tienen. Si es que pueden acceder a ellos. Si no tienen, y esto es bastante importante de resaltar, muchas de las personas que precisamente van a los puestos y centros de salud del primer nivel no tienen, ¿no? Del CIS no tienen acceso. Son personas que son de las clases más bajas y luego no van a poder cumplir sus tratamientos. Y les dan mitad, y lo pudimos comprobar también, les dan la mitad de la receta, o no les dan la receta, o les cobran por la receta. Sí, que es especialmente, bueno, para todas las enfermedades es igualmente sensible el tema del medicamento. Pero hay condiciones, por ejemplo, en salud mental, que el nivel de abandono para la compra de, por ejemplo, antidepresivos es dramático, teniendo el impacto que tiene la depresión en la comunidad general. Exactamente. Y entiendo que esos medicamentos son caros. Además, muy caros. Son caros. Y eso es algo que en esa data también hemos expuesto. De hecho, el año pasado hicimos un informe en el que revelamos que el MINSA y eSalud apenas cubrían entre los dos 4 medicamentos especializados en depresión. Solo 4, y hay 16 en el mundo. Sí. Y esos 4 estaban desfasados. Entonces, ¿qué está pasando? No, en el petitorio no los estaban incluyendo, no estaban incluyendo los nuevos, el petitorio se debió haber actualizado 2 veces, no hubo actualización. Sin contar el hecho, Rodolfo Meide, el hecho de la baja ejecución presupuestal. Y esto es muy sensible. El informe que acaba de sacar la OCDE a propósito de Perú señala que una de sus falencias mayores en términos de gestión pública es la ejecución del presupuesto, que afecta, como tú bien señalas, la disponibilidad de los medicamentos. Entonces, si no hay el profesional, o si hay el profesional y no está en condiciones adecuadas el establecimiento, y además está desabastecido, imaginamos pues el impacto, no tengo que imaginar, lo hemos vivido durante la pandemia y lo hemos vivido durante el dengue y lo seguimos viviendo con otras enfermedades, que las personas terminan probablemente gastando mucho de bolsillo. Exactamente. Hay muchísimos puntos en el primer nivel, ¿no? Como usted también mencionaba y como lo hemos mencionado en el informe, el 95% de los establecimientos, estos más de 8.000 establecimientos de salud del primer nivel, no están en condiciones óptimas. ¿Qué quiere decir? Que no tienen agua, que no tienen acceso a electricidad, que no tienen herramientas, los profesionales no pueden realmente trabajar como deberían. Entonces, tenemos realmente un primer nivel muy precario y no vemos la capacidad que tiene este primer nivel, que como usted sabe, doctor,
puede en condiciones óptimas resolver más del 80% de los problemas de salud de nuestro sistema. ¿En algún momento ustedes en su investigación han logrado ver si hemos estado en algún periodo de gobierno o en algún año medianamente bien en ese ámbito? No, este nivel de atención lleva años abandonado, lleva más de 20 años abandonado y es la eterna promesa incumplida de muchos candidatos presidenciales, de muchos candidatos a los gobiernos regionales, porque recordemos que en regiones los responsables serían los gobernadores regionales, ¿no? Las direcciones de salud de los gobiernos regionales, los que tampoco están haciendo nada, tampoco se están movilizando. Entonces, siempre vemos en las promesas, porque se sabe la importancia del primer nivel, que dicen vamos a fortalecer el primer nivel de atención, pero esto no sucede. No ha sucedido, por eso digo que es la eterna promesa incumplida. Bueno, en realidad hubo, y para señalarlo a nuestra audiencia, hasta 3 momentos en los cuales ha habido intención de mejorar el primer nivel, ¿no? Uno, en los años 90, a través del programa de salud básica para todos y con el apoyo de Foncodes, muchos de estos establecimientos que hoy día están en abandono fueron creados, ampliados o mejorados y además fueron dotados de personal porque en esos tiempos se estableció una norma de que aquellos que trabajaban en esos lugares recibían una doble remuneración. Esto con el tiempo fue perdiendo fuerza hasta que se eliminó completamente. Un segundo momento fue la expansión del SERUMS, especialmente en las zonas más pobres, ¿no? Que saltó de 5.000 a cerca de 10.000 serumistas. Y el tercero fue durante el COVID, que logramos incorporar cerca de 65.000 nuevos trabajadores que durante esta última etapa los hemos perdido. Ahora sí, con este informe creo que no hay razón por la cual no se deba inyectar recursos. Ahora, ¿cuál es el problema? Breve, tenemos que irnos. Podemos haber tenido estos momentos, pero el problema es que hemos estado tan mal que no los hemos podido realmente ver, ¿no? Y las personas no lo han podido ver. El comercio no va a soltar el tema, ¿no? No, vamos a seguir investigándolo. Ha sido muy amable, No, muy gracias gentil. a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Ha sido profesor. Maite Siriaco Ruiz. Nos vamos, doctor, hasta el próximo viernes. Efectivamente, muchísimas gracias.